Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana 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 Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Balahadeva Bhagavan ki jai. Gaura Brahmananda. Bueno, buenos días a todos, Hare Krishna. Gracias por estar hoy en este auspicioso día de aparición de una porción del Señor y una porción plenaria del Señor. Así no le quita tono. Vale. Y entonces en este auspicioso día de aparición de estas manifestaciones del Señor, vamos a tratar de hablar un poco de ambas, de las dos. A ver si nos da el tiempo. Me han pedido que hable. Entonces, porque me han pedido, he tenido el descaro de decir que sí, en un sentido, o la osadía de hablar, pero por la misericordia de los Vaishnavas y de los Acharyas, vamos a aprovechar para purificarnos un poco. Como verán, aquí tenemos la deidad de Shri Balahadev, que ha sido instalada aquí, y bueno, nos acompaña siempre, y aquí está la deidad ante ustedes.
¿Por qué traje la ida de aquí y la sacamos del altar? Porque a veces tenemos en general no tenemos mucha conciencia de Varahadev. Uno tiene conciencia de Krishna, tiene conciencia de Radharani, tiene conciencia de todo lo mismo, por supuesto, pero no tenemos la conciencia de la forma y las actividades y los pasatiempos de Varahadev. Y por lo general, o generalmente, cuando se da una clase, una charla, en alguno de estos, titis, de estos días especiales donde se manifiestan las deidades, la tendencia es siempre contar cómo apareció Varahadev o cómo apareció su pasatiempo principal, de cómo mató al demonio Hiranyaksha y demás, lo cual no está mal, obviamente que no está mal, porque los pasatiempos del Señor son siempre frescos. Entonces uno puede escuchar durante miles de años siempre la misma charla y demás, ¿no? O recuento, ¿cómo se diría? La narración, ¿no? La misma narración. Entonces hoy intentamos hacer algo un poquito diferente. Todos sabemos que tenemos que cantar el Om Namo Bhagavate Vasudevaya antes de comenzar a hablar sobre Srimad Bhagavatam. Así que Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Entonces, todos sabemos y podemos recordar la aparición del señor Varahadev, que vino con un propósito fundamental, que era el propósito de recobrar la tierra que había caído en el océano Garbhodaka. La tierra se había sumergido en el océano Garbhodaka. Los semidioses empezaron a preguntarle al señor Brahma, por supuesto, ¿a quién van? Los semidioses van a ver al abuelo. El abuelo del universo es el señor Brahma. Entonces, tal y como lo describe el Mahabharata, que lo llaman el abuelo. Entonces van a ver al señor Brahma y dice, tenemos esta situación, la tierra se ha caído en el océano Garbhodaka. El señor Brahma, meditando profundamente de cómo solucionar, cómo resolver este problema de que la tierra esté ahora sumergida en el agua, entonces empieza a meditar, y en esa meditación el señor Brahma, del oído del señor Brahma, de la nariz, no del oído, de la fosa nasal del señor Brahma sale un pequeño cerdito o un jabalí, ¿no? Y entonces todos, ante la mirada de todos los grandes semidioses, empiezan a asombrarse y dicen, ¿qué es esto que le ha salido de la nariz? Es inmediatamente recortado contra el cosmos del universo, ve que empieza a crecer a unos tamaños inimaginables e incomprensibles para la mente humana. Entonces, de esta forma se manifiesta el Señor en la forma de Varaha, que significa jabalí, Deva, porque es la divinidad suprema, ¿no? Es un Deva. Varahadev es la divinidad suprema. Y la forma de Varahadev, entonces, por supuesto, ¿por qué nace en la forma de Varaha? Nace en la forma de Varaha porque los jabalíes están acostumbrados a hurgar en el agua o en el barro, en el fango. Entonces, en el fondo, el jabalí hurga con sus colmillos. ¿Para qué? Normalmente para obtener algo valioso, ¿no? Para comer, por lo general, ¿no? No está buscando relojes o anillos de oro o algo que a alguien se le haya caído algo. No, está buscando el jabalí algo para comer. Pero aquí el Señor toma una forma de acuerdo con el servicio que tiene que realizar, para los devotos, para el placer, para el placer de los devotos. Entonces toma esta forma del jabalí para hurgar en el océano Garbhodaka, y del océano Garbhodaka poder levantar esto que, por supuesto, tiene muchísimo valor, que es la tierra. Y cuando levanta la tierra, viene el reclamo. Vienen los aplausos de los devas y de todos los que estaban felices, pero también viene el reclamo de los semidioses, de los demonios. En este caso, el demonio más poderoso que existía en el universo, que era Hiranyaksha.
el hermano de Hiranyakashipu. Hiranyaksha y Hiranyakashipu eran los dos grandes demonios, hablamos el otro día. Estábamos hablando el otro día de Hiranyakashipu, eran los demonios por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eran la contraparte del devoto, del excelente devoto. ¿Cuál es el excelente devoto? Jai Vijay. Y entonces, obviamente, los excelentes devotos, con las excelentes características y cualidades, en su contrapartida o en su contraposición, iban a ser el excelente demonio. Eran perfectos, eran los demonios con todas las letras, ¿no? Entonces Hiranyaksha era el hermano mayor de Hiranyakashipu y era un demonio bastante, era el más poderoso que existía en el universo y siempre estaba buscando a alguien con quien pelearse, ¿eh? Pero alguien que esté a la altura de él. Dijo, por fin me encontré con alguien, el señor Vishnu en persona. Lo reconoce como el señor Vishnu y dice, ahora vamos a tener una buena pelea. La descripción de la pelea se explica en el Srimad Bhagavatam y demás, y es muy candente, mucho fuego hay ahí. Uno le pega, el otro le pega, el señor Vishnu hace como el teatro de que y se cae y se levanta de vuelta y empiezan a pelearse y todo. Hasta que llegó el momento donde todos los semidioses empiezan a decir, pero ¿cómo podemos estar? Ya terminemos con esto. Los semidioses le piden al señor Vishnu, ya terminemos con este juego. Y entonces el señor Vishnu le hace así, simplemente le pega así como descuidadamente y acaba con el terrible demonio Hiranyaksha. Entonces, esto es un poquito la historia, se pueden leer en el doceavo capítulo de Srimad Bhagavatam, pueden profundizar y sería una linda meditación para que lo hagan hoy. Entonces, como hoy tenemos que hablar de dos grandes personalidades, entonces quise hablar un poquito de Varahadev, pero no sin cantar un mantra que es completamente auspicioso. Le voy a decir un poquito para aquellos que no tienen mucha idea. El señor Varahadev tiene las potencias del señor Nrsimhadev. Muchos no tienen esa idea. Bueno, el señor Nrsimhadev es más poderoso y todo. Pues Prabhupada quería que nosotros adoráramos al señor Nrsimhadev porque al lado del señor Nrsimhadev y en el pasatiempo del señor Nrsimhadev, ¿a quién teníamos? A Bhakta Prahlad. Teníamos un Bhakta. Como Prabhupada quería realzar ese humor de volver, de que somos Bhaktas y de cómo volvernos mejores Bhaktas, cómo tomar refugio. Entonces puso, bueno, y por los motivos que Prabhupada también haya decidido, que yo no los conozco, también puso esta idea, esta deidad o esta imagen del señor Nrsimhadev como el protector de los devotos. Pero también el señor Varahadev tiene todas las mismas potencias y también se encarga de más o menos las mismas actividades que el señor Nrsimhadev. Entonces me gustaría leer un poco la importancia que tiene la adoración a Varahadev también, ¿no? ¿Qué beneficio podemos derivar o obtener por la adoración al señor Varahadev? Entonces voy a leer algo que tengo aquí para que ustedes más o menos vean y cantar el Stotram, porque vamos a cantar ahora el Stotram. Vamos ahora a cantar, o por lo menos lo voy a cantar yo porque no tengo acá la pantalla, el Stotram que son las oraciones que los semidioses le cantaron a Sri Varahadev cuando cumplió con la tarea de elevar a la tierra. Es corto, son 12 versos que los vamos a cantar muy rápidamente y solo, Prabhupada explica, solo la vibración sonora del verso va a traer mucha purificación. A pesar de que ustedes no lo canten, que lo cante yo, con mis impurezas o lo que sea, pero vamos a estar cantándolo. Cantar y escuchar el Sri Varaha Stotram o himnos relacionados como el Varaha Kavacham está considerado en la tradición védica como una práctica poderosa para invocar las bendiciones del señor Varaha, el tercer avatar del señor Vishnu, quien rescató la tierra, Bhudevi, de las profundidades del océano cósmico. Los principales beneficios se dividen en protección, prosperidad y crecimiento espiritual. Beneficios principales.
protección divina. Se cree que recitarlo protege al devoto contra energías negativas, enemigos, accidentes y peligros. Eliminación de obstáculos. Ayuda a superar los impedimentos en la vida, incluyendo problemas en la carrera profesional o negocios, aportando estabilidad, porque él estabiliza la tierra. Por eso que es la deidad de la estabilidad. Salud y bienestar. El Varaha Kavacham, en particular, se asocia con el alivio de enfermedades, incluyendo problemas graves, y la eliminación de miedos. Prosperidad y éxito. Su canto frecuente atrae riqueza, fama y éxito, ya que Varahadev es el señor de la tierra y la prosperidad material. Ahora cuando hicimos un fuego de sacrificio la otra vez, aquí a Varahadev, Pritu trajo 3 carretillas enteras de los frutos que la tierra, que Nueva Brajamandala había producido. 3 carretillas de cosas diferentes. Entonces hicimos un yagya muy bonito para Varahadev y ofrecimos un montón de cosas que Nueva Brajamandala. Yo nunca pensé que Nueva Brajamandala producía tanto, pero eran por lo menos, no sé, por lo menos 60 cosas diferentes. No solo vegetales, plantas aromáticas, flores. Todo le ofrecimos a Varahadev y por supuesto a Bhumi, que hoy está representada ahí arriba de su hocico y normalmente yo en mi casa la tengo al lado. Vale. Desarrollo espiritual ayuda a limpiar la mente, aumentar la concentración y avanzar en el camino espiritual, aportando paz interior y firmeza. Equilibrio planetario. Se considera útil para mitigar las influencias negativas de los planetas especiales de Saturno y Rahu. Diferencia entre cantar y escuchar. Cantar, que es recitar, implica una participación activa generando una vibración. Bueno, en resumen, Sri Varahadev Stotram es una herramienta para obtener fuerza, valor y protección ante las dificultades de la vida. Y sobre todo para la magia negra también, que aquí no se menciona, pero en otros Puranas sí se menciona. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora, yo quería aprovechar porque, bueno, vamos a hablar de los dos, porque uno dice, bueno, pero Nityananda Prabhu porque es nuestro humor y todo, no podemos dejar de lado la aparición de Varahadev. Entonces, vamos a leer este stotram, yo lo voy a leer en sánscrito, después lo vamos a leer en español rápidamente. Entonces el Señor, jugando como un elefante, suspendió la tierra sobre la punta de sus curvos colmillos blancos, asumió una coloración azulada como la del árbol tamal, y de esta manera los sabios, encabezados por Brahma, pudieron entender que era la suprema personalidad de Dios y ofrecieron al Señor respetuosas reverencias. Todos los sabios dijeron con gran respeto. Bueno, la traducción la vamos a hacer después. Primero vamos a leer el sánscrito rápidamente. Rishaya uchuhu, chitam chitam teachitam gyagyabavanam trayim tanum swam paridumbate namaha, yadroma garte sunelivadvara tasmai namaha karanasu karayate, rupam tavaitanum duskritatmanam durdarshanam devan yadadvaratmakam, chandam siyasyatva chivarhiroma swajyam dvistitam grishu chaturgotram. Shukstunda Shitsruva Isana Sayo Rido Darechama Sakaranarandre Prasitra Masiegra Sanegra Hastute Yachar Banante Bhagavanani Hotram Tichanu Janmo Pasada Shirodaram Tom Prayani Odayani Yadamstraha Jiva Pravargyasta Vashirshakam Krato Syagya Setiam Chitayvasa Vohite Somasturita Savanyanya Vastiti Samsta Vivedasta Vadeva Datava Satrani Sarvani Sariya Sandis Tvam Sarvayagya Kraturisti Vandana Namo Namaste Gila Yantra Devata Dravyaya Sarvakratave Kriyatmane Vairagya Bhakti Atmajaya Nuvavita Dhyanaya Vidya Guruve Namo Namaha Amstragra Kotya Bhagavan Stvayadrita Virajate Budalat Bhushat Budara Yatavanani Saratoda Tadrita Patanga Sendrasya Sapatra Padmini Trayamaya Rupa Vidan Sapchau Karam Umandarena tatadadritena te, chakasti ringo daganena vuyasa, kula chalendrasya yataiva viblamam, samstapayanam jagatam satastusham, lokaya patni masimataram pita, videma chasyay namasa sahatvaya, yasyan sotejo, nimivaranavandaham, kashrada ditanya tamastava pravo, rasam gataya bhuvaud viparhanam,
Navishmayo sotwaye vishmaye, yomaya yedam sachityati vishmayam, vidumba tavedamayam nijamba puri janasta pasadana vasinovayam, satashi kuduta sivamu binduvi, vimijamana visamisa pavita, savaiva tavrasta matista vaisate, karmanamam parama karmana, yadyoga mayaguna yoga mohitam, vishvan samastam bhagavan videhisam. Todos los sabios dijeron, con gran respeto, oh inconquistable disfrutador de todo sacrificio, toda gloria, toda victoria sean tuyas. Te mueves en tu forma que personifica los Vedas, y en los poros capilares de tu cuerpo están sumergidos los océanos. Por ciertos motivos, para levantar la tierra, ahora has adoptado la forma de un jabalí. Oh Señor, tu forma es digna de adoración mediante la ejecución de sacrificios. Pero aquellos que no son más que malvados no pueden entenderlo. Todos los himnos védicos, el Gayatri y otros, están en el tacto de tu piel, en los pelos de tu cuerpo. Está la hierba cuyá en tus ojos, la mantequilla clarificada y en los pelos de tu cuerpo está la hierba cuyá, en tus ojos la mantequilla clarificada y en tus 4 patas los 4 tipos de actividades fruitivas. Oh Señor, tu lengua es un plato de sacrificio, las ventanas de tu nariz son otro plato de sacrificio, en tu estómago está el plato de comer del sacrificio, y los orificios de tus oídos son otro plato de sacrificio. En tu boca está el plato Brahma de sacrificio, tu garganta es el plato de sacrificio llamado Soma, y todo lo que masticas se conoce como Agnihotra. Además, oh Señor, que se repita tu aparición es el deseo que hay tras todo tipo de iniciación. Tu cuello es un lugar de 3 deseos. Tu cuello es el lugar de 3 deseos, y tus colmillos son el resultado de la iniciación y el lugar donde terminan todos los deseos. Tu lengua constituye las actividades que anteceden a la iniciación. Tu cabeza es el fuego sin sacrificio y también el fuego de adoración, y tus fuerzas vitales son el agregado de todos los deseos. Oh Señor, tu semen es el sacrificio llamado Soma Yajna, tu crecimiento, las prácticas rituales de la mañana, tu piel y sensaciones del tacto son los 7 elementos de sacrificio Agnistoma. Las articulaciones de tu cuerpo simbolizan otros varios sacrificios ejecutados en 12 días. En consecuencia, tú eres el objeto de todos los sacrificios, llamados Soma y Asoma, y solo se te ata con Yajna. Oh Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios y eres digno de ser adorado mediante oraciones universales, himnos védicos y elementos para sacrificios. Te ofrecemos nuestras reverencias. Tú puedes ser entendido con la mente pura, liberada de toda contaminación material, visible e invisible. Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a ti, como Maestro Espiritual Supremo del conocimiento sobre el servicio devocional. Oh levantador de la tierra con sus montañas que tú has levantado con tus colmillos, está situada tan bellamente como una flor de loto en hojas sostenidas por un elefante enfurecido saliendo del agua. Oh Señor, como los picos de las grandes montañas que adquieren belleza cuando las nubes las decoran, así tu cuerpo trascendental se ha vuelto hermoso al tú levantar la tierra sobre la punta de tus colmillos. Oh Señor, en vistas a ser el lugar de residencia de todos sus habitantes, tanto móviles como inmóviles, esta tierra es tu esposa y tú eres el Padre Supremo. Te ofrecemos nuestras reverencias respetuosas y a la Madre Tierra, a quien tú has investido con tu propia potencia como un experto oficiante de sacrificios que pone fuego en la madera Agni. ¿Quién, excepto tú, la suprema personalidad de Dios, podía liberar la tierra del interior del agua? Con todo, tratándose de ti, esto no es maravilla, porque tú actuaste de manera sumamente maravillosa en la creación del universo. Con tu energía has creado esta maravillosa manifestación cósmica. Oh Señor Supremo, sin duda somos habitantes de los planetas más piadosos, los lokas Yana, Tapa y Satya, pero a pesar de ello, nos hemos purificado con las gotas de agua salpicadas de los pelos de tu lomo cuando has sacudido tu cuerpo.
Oh Señor, tus maravillosas actividades no tienen límite. Todo aquel que desee conocer el límite de tus actividades es ciertamente un tonto. Todos en este mundo están condicionados por las poderosas potencias místicas. Otorga, por favor, tu misericordia sin causa a estas almas condicionadas. Om Shri Gurvarahaya Ranudaranaya. Om Shri Gurvarahaya Ranudaranaya. Om Shri Gurvarahaya Ranudaranaya. Shri Varahade Sri Bhuvi Varahadeva Ki Jai. Shri Varahadeva Bhagavan Ki Jai. Vale, esto es para un preámbulo que estuvo ahí. Y cuando en uno de estos versos que estábamos leyendo recién decía que es completamente inconcebible comprender al Señor. Y entonces esto me da una introducción a hablar sobre el Señor Nityananda. Entonces nosotros sabemos que en el Adi Lila, en el Chaitanya Charitamrita, el Señor Nityananda, o las glorias del Señor Nityananda, se describen. ¿En qué capítulo? ¿Se acuerdan? Vale, hoy que es el día del Señor Nityananda lo pueden leer. En el capítulo 5. Tiene 270 y tantos versos, el capítulo 5 del Adi Lila del Sri Chaitanya Charitamrita. Y hasta el verso 181 es muy complejo comprender las glorias del Señor, de la forma en que se presenta la comprensión de las glorias del Señor Nityananda. Por supuesto, ya sabemos que es prácticamente imposible, es imposible para las almas condicionadas comprender o hablar sobre las glorias del Señor Nityananda. Aquí está Srila Kaviraj Das Goswami, que dice, yo solo puedo intentar contar algo de lo que he escuchado, pero en realidad no puedo ni siquiera tocar ni siquiera una pequeña gota de la inmensidad de las glorias del Señor Nityananda. Entonces, y después estudiando un poco lo que Srila Prabhupada hablaba sobre el Señor Nityananda, me di cuenta que básicamente en todas las días de aparición del Señor Nityananda, Srila Prabhupada hablaba cosas muy básicas, muy generales, sobre el Señor Nityananda en todas las charlas que Prabhupada daba. Entonces no se puede esperar hacer una profundizar mucho sobre las glorias del Señor Nityananda porque son insondables. Él es Sheshan, insondable. Insondable, es imposible. Hasta el capítulo 180 o 181 de lo que he leído obviamente para mí es completamente incomprensible. Yo estoy acostumbrado particularmente a leer filosofía, me gusta desde hace muchos años, y entonces más o menos le busco la vuelta para intentar comprender algo, pero esto sí completamente insondable, las glorias del Señor Nityananda Anantayaya. Sí podemos decir, por supuesto, que el Señor Nityananda es por supuesto Balaram. Balaram es la primera expansión del Señor Krishna. Krishna existe para realizar sus pasatiempos y sus lilas sus pasatiempos eternos, de relaciones eternas con sus devotos. Por eso su manifestación de la Lini Shakti en su energía, la energía interna de placer del Señor está ahí en la forma de Srimati Radharani. Para que Krishna en su absoluto, en su plenitud, en su tatua también lo acompañe con rasa, que lo acompañe también con las relaciones, las emociones y las velocidades de relacionarse también con sus devotos. Entonces, pero también el Señor Krishna se expande en su primera expansión, valga la redundancia. Su primera expansión es ¿quién? Sri Balaram, muy bien. Sri Balaram está ahí y en la forma de Shesha también él se manifiesta en todo lo que existe, emana del Señor Balaram. Absolutamente todo lo que existe. Al principio, por poner
un límite de tiempo, existe algo que se llama, existe Krishna en sí mismo. En Tattva, Krishna es Atmaram, está solo y está perfectamente completo en sí mismo. Pero parte de la naturaleza de Krishna es por supuesto, la relación, ese bhava. Y ese bhava, esa relación, necesita tenerla con su potencia de placer. Porque al ser Atmaram, al estar autosatisfecho en sí mismo, en su potencia de placer, Krishna puede tener una relación consigo mismo. Pero entonces, ¿cómo lo hace? De él, por supuesto, se expande, está la Dini Shakti, Shakti, que es la Dini, su potencia interna, su potencia de placer, en la forma de Srimati Radharani, donde puede expresar y tener sus relaciones más profundas. Pero también de él, para cuando tenemos, digamos, la existencia, Krishna, sería Sat, la existencia de Krishna, y en Krishna tenemos la existencia, en Srimati Radharani tenemos el placer. Tenemos Krishna la existencia, Srimati Radharani el placer, tenemos lo que se llama Sambandha, y después tenemos Prayojana. Prayojana es el placer a donde se encuentra la relación, y después tenemos Sambandha, la existencia misma del ser. Pero se tienen que unir en algo que se llama Avideya, la unión entre ambos. Y para que se logre este Avideya o estas diferentes diversidades de relación, se necesitan objetos, situaciones, fenómenos, actividades. Y esto se realiza gracias a que Balaram presenta ilimitadas formas y situaciones y expansiones, digamos, campos de actividad para que Krishna disfrute con su Ladini Shakti. Esto es un poquito técnico, pero bueno, si no me siguen, me dicen. Entonces, para que este Sat o para que este Sambandha disfrute de este Prayojana en Avideya. Entonces, el señor Balaram se expande para crear toda la parafernalia y todo el mundo espiritual y todo el mundo material. Y esta expansión y este tipo de formas son ilimitadas porque el señor Balaram es ilimitado. Entonces tenemos a alguien que expande ilimitadas formas, ilimitadas situaciones, ilimitados fenómenos, ilimitados campos en su forma de Sankarshan. El primer Sankarshan crea los campos espirituales, el segundo Sankarshan del segundo Chaturvyuha crea los campos materiales, para que Krishna se relacione con las entidades vivientes. No tengo la menor idea de por qué estoy hablando de esto, será porque Krishna, pero todo esto está en el Chaitanya Charitamrita. Entonces Krishna tiene estas relaciones, pero tiene que haber alguien que ilimitadamente provea todo esto, pero también tiene que haber alguien que ilimitadamente provea emociones que Krishna no se espere para ilimitadamente disfrutar. Entonces, por un lado tenemos a Srimati Radharani, por eso se dice que es el femenino, porque el femenino está ahí para crear siempre algo nuevo. Por eso se dice a veces, no puedo entender a estas mujeres. Claro, nunca pueden entender a las mujeres porque las mujeres siempre tienen un conejo nuevo que sacar de la galera. Siempre hay una cosa, porque están específicamente diseñadas, porque provienen de Srimati Radharani, del femenino supremo, a crear siempre situaciones para dar placer al masculino. Entonces Srimati Radharani siempre es capaz de crear ilimitadas situaciones para darle placer a Krishna. Y Balaram siempre es capaz de crear toda la parafernalia ilimitadamente para dar oportunidades a Krishna para que se reúna con Srimati Radharani. Esto es un poco ahí. Entonces, de Balaram, o sea que hablar de Balaram y de Ananta Shesha es prácticamente, es imposible para seres condicionados como nosotros. Entonces, Balaram mismo en el Krishna Lila nace como se lo llama, Prabhupada lo traduce como la deidad, la suprema personalidad de Dios servidora. ¿Ok? Prabhupada lo escribe así.
The supreme personality of God, the supreme personality of Godhead en servitorship. Servidora. ¿Vale? Porque todo el mundo toma refugio en Balaram y en Nityananda Prabhu. Todo el mundo toma refugio. Todos. Todas las encarnaciones de Dios toman refugio en Balaram y en Nityananda Prabhu. ¿Y Balaram toma refugio en quién? En Krishna. ¿Y Krishna toma refugio en quién? Entonces, porque Krishna no tiene en quién tomar refugio, porque Él es la fuente de todo. Entonces, Krishna es Vijaya, de la fuente de que todos emanan, y Srimati Radharani es Ashraya, el refugio supremo. Entonces, solo Krishna toma refugio en Srimati Radharani en la forma de Baba, emocionalmente. Entonces, pero en Tattva, de Krishna emana todo, y la primera expansión es Balaram, y por supuesto la encarnación de Balaram es Nityananda Prabhu. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes que Prabhupada menciona sobre Nityananda Prabhu? Las características que una y otra vez Prabhupada menciona en todas sus charlas y conferencias que le da a los Vaishnavas es la característica de Bala, fuerza espiritual, y la característica de Doya, misericordia, o Kripa, misericordia. Son las dos características de Nityananda Prabhu. Las dos características principales con las cuales Nityananda viene a manifestar cuando nace en este mundo material. Y esto para nosotros, y ya sin tanto tecnicismo y sin tanto volar por allá arriba, para nosotros, ¿qué es lo que nos trae eso a nosotros? Es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de ver cómo obtenemos esa fuerza espiritual de Nityananda Prabhu y cómo somos lo suficientemente misericordiosos para dar lo que Krishna quiere que nosotros demos. Porque Nityananda Prabhu se manifiesta en este mundo material con la idea se manifiesta en este mundo material con la idea, ¿por qué viene? ¿Por qué desciende? ¿Por qué es el advenimiento de Nityananda Prabhu? Para difundir el mensaje del Señor Chaitanya. Ese es el único propósito del advenimiento, o el principal propósito del advenimiento de Nityananda Prabhu. Y lo puede hacer a través de esa misericordia. La misericordia existe en su plano más completo cuando existe compasión. La compasión significa entrar en los zapatos de una persona, ponerse en los zapatos de una persona, ponerse en el lugar de una persona, eso es compasión. Hoy en día lo llaman empatía, no sé cómo lo llaman, es alguna palabra, en nuestra época, cuando éramos más jóvenes lo llamábamos compasión, ¿no? Pero hoy en día la palabra moderna es empatía. Cuando tú tienes la capacidad de ponerte en la posición de las otras personas, y cuando te pones en el lugar de la otra persona, empiezas a sentir el sufrimiento que las otras personas tienen. Entonces, solo una persona que es supremamente misericordioso, es supremamente misericordioso porque es supremamente compasivo. Entonces, Sri Nityananda Prabhu es supremamente compasivo, comprende el sufrimiento de las entidades vivientes. Si no, no podría haber perdonado a Jagai y a Madai. Se explica en el Chaitanya Charitamrita, en el Chaitanya Charitamrita o en el Chaitanya Bhagavat, o en el Mangala, se explica que no hay ni un solo pecado que Jagai y Madai no hubieran cometido. Ni uno solo. Todos los pecados del universo los habían cometido. Lo que nunca habían hecho era ofender a un Vaishnava. Prabhupada explica. Entonces, ¿por qué? O sea, imagínense una persona, o sea, no quiero que empiecen a pensar en pecados ahora, pero hay cosas muy horribles que se pueden pensar si uno se pone a reflexionar y a meditar en ese tema. Jagai y Madai habían cometido todos los pecados, pero misericordiosamente Nityananda Prabhu se puso en el lugar de Jagai y Madai, y cuando el Señor Chaitanya vino a aniquilarlos por completo, ¿no? A ambos, el Señor Nityananda Prabhu se tira a los pies del otro Señor Chaitanya y dice: tú no puedes matar a estas personas, tú no puedes aniquilarlos por completo.
El Señor vino en el humor de la suprema personalidad de Dios, con el chakra en la mano. Estos tíos tienen que ser eliminados. De la misma forma que se eliminan las ratas de Kurukshetra o las mismas formas que se eliminan a los demonios en general. Deben ser eliminados. En ese humor. Pero el Nityananda Prabhu dijo, no, ese no es tu humor en esta encarnación. En esta encarnación ese no es tu humor. En esta encarnación tú eres Mahabharanya. Mahabharanya significa el más misericordioso de todos. Y entonces, aquí estoy yo para recordar, no se lo dijo con esas palabras, pero yo te recuerdo de que eres el más misericordioso y de la forma en que lo vas a instrumentar o vas a manifestar esta misericordia es salvando al más pecaminoso de todos. No hay nadie más pecaminoso que estos dos. Salva a estos dos y entonces tu fama de Mahabharanya será esparcida y difundida por todo el mundo. Y así es como el señor Nityananda manifiesta su misericordia con todas las almas caídas. Y gracias al señor Nityananda, nosotros estamos aquí. Gracias al señor Nityananda, nosotros tenemos la oportunidad de tener acceso a lo más confidencial. No hay nada más confidencial, nada más confidencial que este Yugalapiriti o ¿cómo se dice? Este amor conyugal, entrar en los pasatiempos del amor conyugal entre Radha y Krishna. No hay nada más confidencial, ninguna religión, ninguna filosofía, nada. No se puede ni siquiera hablar esto a otras personas porque ni siquiera pueden comenzar a comprenderlo. Y todo lo tenemos gracias a que de una u otra forma Nityananda Prabhu, que puede ver y se pone en los zapatos de las entidades vivientes que hemos nacido en Kali Yuga. Kali Yuga es como tirar perdón por si soy demasiado gráfico, es como tirar la cadena en el baño, básicamente. Todos los que hemos nacido en Kali Yuga venimos arrastrando de otras eras o de otras épocas. No estamos aquí porque somos grandes personalidades. No obstante, en esta era de Kali, el Señor viene a salvar a todas las entidades vivientes sin importar quiénes sean. Es como se decía, como se dice en la Biblia, básicamente, tirarle rosas a los cerdos, básicamente. Perlas en los cerdos. No trato de ofender a nadie, todos estamos en la misma barca, ¿vale? Entonces, pero gracias a la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, que se manifiesta a través de la misericordia del señor Nityananda, que no es diferente de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ¿de qué forma se hace eso? Hanma Prasad Swami lo presenta de una forma muy interesante. Nityananda Prabhu es el logos. ¿Qué significa? Aquello que te conecta. Logos significa aquello que conecta algo con algo. Un logotipo es un tipo, un dibujo o un signo o algo que te da que te conecta o que te comunica con una idea. ¿Vale? Entonces, de esta forma, el señor Nityananda Prabhu nos conecta con Krishna, nos conecta con Chaitanya Mahaprabhu. Y de esta forma, y porque nos conecta, entonces es el medio, la vía media por el cual podemos llegar al Señor. Y por eso se dice que Él es el Maestro Espiritual Supremo. Porque solo a través del Maestro Espiritual, como incluso dice la Biblia, nadie llega al Padre si no es a través mío. Solo a través del Maestro Espiritual podemos empezar a comprender nuestra relación con Dios. Entonces, en este aspecto el señor Nityananda es compasivo, misericordioso, el más compasivo y misericordioso, más incluso que Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y se manifiesta a través del Maestro Espiritual. Entonces, cuando nosotros adoramos al Maestro Espiritual, respetamos al Maestro Espiritual y demás, lo hacemos tomando en cuenta y pensando de que en realidad es una representación, una manifestación directa de Nityananda Prabhu. Entonces, aquí tenemos estas dos, un poco para hablar de la misericordia y de la compasión. Y otro aspecto que es también muy profundo es el aspecto de la fuerza espiritual. Y aquí vamos con este tema, que es un tema muy popular, actual, es
la pérdida de la fuerza espiritual. Pero si como Prabhupada dice, la base, los libros son la base, la utilidad es el principio y la fuerza es La pureza. La pureza. la pureza. Entonces, cuando nosotros queremos tener fuerza espiritual, necesitamos ver de qué forma podemos purificarnos más. ¿Cómo Prabhupada dice que nosotros podemos purificarnos? Si la Prabhupada dice que nos purificamos a través de el canto del Santo Nombre del Señor y a través de la asociación con devotos. Entonces, y el servicio devocional. Entonces, simple, canto del Santo Nombre, asociación con devotos, servicio devocional. Bien, bien, bien simple. El problema es que, debido a que tenemos una conciencia muy materialista todavía, muchos de nosotros, surge el tema de que cuando llega el momento de asociarnos con devotos, vemos a los devotos de una forma muy materialista. Entonces, cuando vemos a los devotos de esa forma, empezamos a cometer muchas ofensas. Y cuando cometemos ofensas, empezamos a debilitar, ¿no? ¿Cómo es? La ofensa del elefante loco, que rompe todo el jardín, simplemente por ofender el elefante. No, estoy mezclando dos ideas. Pero bueno, una es que se explica que es como un elefante dentro de un jardín muy hermoso de flores. Cuando uno comete ofensas, el elefante entra en el jardín y lo destroza todo. Otra es que uno canta Hare Krishna y después comete ofensa y se vuelve a ensuciar. Esa es otra analogía que Prabhupada da. Es como el elefante, que cuando termina de bañarse sale y se vuelve a tirar tierra. Entonces es muy difícil mantener la pureza. Pero Prabhupada dice que tenemos que seguir practicando. ¿Y cuál es la práctica? La práctica es asociarnos con los devotos de una forma con un corazón muy simple y entendiendo de que los devotos son muy queridos por Krishna. No importa si los devotos tienen caspa, pie plano o mal aliento o alguna cosa material. Eso es importante. Lo importante es que son muy queridos por Krishna. No importa si son muy avanzados, menos avanzados, si dan las clases como a nosotros nos gustaría, o no, o la dan de otra forma, o tienen otro enfoque no importa. En realidad no importa. Son hijos de Krishna. Están ahí porque todavía año tras año tras año están ahí tratando de servir al Señor. Y tienen sus procesos. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con los devotos con un corazón simple, desde un lugar muy simple, de amor, de cariño, y si nos equivocamos, perdonarnos, etc. Y también es importante el canto de los santos nombres. El canto de los santos nombres nos va a ayudar. Y el canto es regular, todos los días, diario y regular. Y también con el deseo, en un humor meditativo, reflexivo y en forma de oración, vandana. No voy a entrar en eso, pero últimamente estábamos estudiando esta idea de el mantra. Si bien el mantra es bueno para la vibración sonora, Prabhupada decía, escuchen la vibración sonora, no tienen que darle un significado al mantra todavía, hasta que no sean muy avanzados, que lo puedan comprender mejor. Pero el punto es ese humor o esa modalidad de oración mientras cantamos el mantra. Es tan importante. Todos estamos practicando eso, ya sabemos, y es difícil, y también estamos practicando llevarnos con los devotos, llevarnos apropiadamente con los devotos. Y la lectura de los libros. La lectura de los libros porque es la filosofía para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Todo esto nos va a dar fuerza espiritual. Y por supuesto, orarle al Señor Nityananda. Pues podemos orarle al Señor Nityananda y simplemente entregarnos a Él. Pero como la tendencia es que nos entregamos pero un poquito, una oración de vez en cuando, entonces también tiene que haber un proceso. Y este proceso es esto que estoy mencionando, que es el proceso que Prabhupada mencionó. La oración al Señor Nityananda. Podemos orarle al Señor Nityananda. Por favor, Señor Nityananda, permite entregarme por completo y con mi corazón por completo y por entero al proceso que tu representante me ha mostrado. Permíteme entregar por completo al proceso que Srila Prabhupada me ha dado para la purificación. Y esa es la forma en que voy a obtener esa fuerza espiritual. Orándole al Señor Nityananda para que podamos seguir a Srila Prabhupada tal como Prabhupada nos pidió que desarrolláramos la fuerza espiritual. La vida es dura y Maya es Duratyaya, es muy difícil de sobrepasar. ¿Por qué? Porque es una energía de Krishna. Y como es una energía de Krishna,
Entonces, no es Davi ella con una Maya, Mama Maya, mi Maya es durante allá, es imposible, olvídenlo. ¿No? Mame Valle propariente, pero el que se rinde a mí, Maya me tamtarantite. Esta energía mía la pasan muy fácilmente. Entonces, tener ese humor de oración al Señor Nityananda para que podamos seguir como Prabhupada nos dio estos principios. Voy a leer algo muy cortito para decir que estamos leyendo algo que Prabhupada escribió en Chaitanya Charitamrita, un mini pasatiempo. Yo no soy muy de pasatiempo, por eso, perdón, engancho a veces mucho en la filosofía. Pero bueno, aquí está Krishnadas Kaviraj Goswami contándonos algo. Aquella noche Sri Nityananda se me apareció en un sueño a causa de mi buena cualidad de reprender a mi hermano. En el pueblo de Yamatapura, que está cerca de Nihati, Sri Nityananda se me apareció en un sueño. Yo caí a sus pies ofreciéndole mis reverencias y entonces él puso sus pies de loto sobre mi cabeza. Levántate, ponte de pie, me dijo una y otra vez. Al levantarme y ver su belleza me llené de asombro. Tenía una tez negruzca y brillante y estatura alta, fuerte y heroica, hacía que pareciera Cupido en persona. Tenía hermosos y bien formados brazos, manos y piernas, y los ojos como flores de loto. Llevaba ropa de seda con un turbante de seda en la cabeza. Llevaba pendientes de oro en las orejas y pulseras y brazaletes de oro. Llevaba campanillas tobilleras en sus pies y un collar de flores alrededor de su cuello. Su cuerpo estaba ungido con pulpa de madera de sándalo e iba bellamente adornado con tílaca. Sus movimientos sobrepasaban los de un elefante enloquecido. Su rostro era más hermoso que millones y millones de lunas. Y sus dientes eran como semillas de granada, debido a que masticaba betel. Su cuerpo se balanceaba de izquierda a derecha porque estaba absorto en éxtasis. Cantaba Krishna, Krishna, con voz profunda. Moviendo su bastón rojo en su mano, parecía un león enloquecido. En torno a los 4 lados de sus pies había abejorros. Sus devotos, vestidos como pastorcillos de vaca, rodeaban sus pies como si fueran abejas y cantaban también Krishna, Krishna, absortos en éxtasis de amor. Algunos de ellos tocaban cuernos y flautas y otros bailaban y cantaban. Algunos ofrecían nueces de betel y otros hacían ondear abanicos, chámaras a su alrededor. De esta manera vi aquella opulencia de Sri Nityananda Swarup, su maravillosa forma, sus cualidades y sus pasatiempos. Todo ello es trascendental. Yo estaba sobrecogido de éxtasis trascendental, sin saber nada más. Entonces Sri Nityananda sonrió y me dijo lo siguiente: oh mi querido Krishnadas, no temas, ve a Vrindavan, porque allí lograrás todo. Tras decir esto, me indicó la dirección de Vrindavan moviendo la mano. Luego desapareció con sus acompañantes. Me desvanecí y caí al suelo. Una vez interrumpido mi sueño, y cuando volví en mí, pude ver que había amanecido. Pensé en lo que había visto y oído, y llegué a la conclusión de que el Señor me había ordenado salir hacia Vrindavan al momento. En aquel mismo instante partí hacia Vrindavan, y por su misericordia llegué allí lleno de felicidad. Toda gloria a Sri Nityananda Balaram, por cuya misericordia he obtenido refugio en la morada trascendental de Vrindavan. Toda gloria al misericordioso Señor Nityananda, por cuya misericordia he obtenido refugio a los pies del loto de Sri Rupa y de Sri Sanatan. Por su misericordia he obtenido el refugio de la gran personalidad Sri Raghunath Das Goswami, y por su misericordia he encontrado la protección de Sri Swarup Damodar. Por la misericordia de Sanatan Goswami he aprendido las conclusiones finales del servicio devocional, y por la gracia de Sri Rupa Goswami he saboreado el néctar más elevado del servicio devocional. Toda gloria a los pies del loto de Sri Nityananda,
por cuya misericordia he obtenido a Sri Radha y Govinda. Soy más pecador que Yagai Madai, e incluso más bajo que los gusanos del excremento. Quien quiera que oye mi nombre, pierda el resultado de sus acciones piadosas. Todo el que pronuncia mi nombre se vuelve pecador. ¿Quién en este mundo, si no Nityananda, podría mostrar su misericordia a alguien tan abominable como yo? Porque él está embriagado de amor extático y es una encarnación de la misericordia. No distingue entre lo bueno y lo malo. No distingue entre el bueno y el malo. Él libera a quienes caen ante él. Por eso ha liberado a una persona tan pecadora y baja como yo. Aunque soy pecador y soy el más bajo, él me ha otorgado los pies de loto de Sri Rupa Goswami. Ya no estoy capacitado para decir todas estas palabras confidenciales sobre mi visita al señor Madan Gopal y a Sri Govinda. El señor Madan Gopal, la deidad principal de Vrindavan, es el disfrutador de la danza del rasa y es directamente el hijo del rey Braja. Él disfruta de la danza de rasa con Srimati Radharani, Sri Lalita y otras. Se manifiesta como el Cupido de Cupidos, vestido con ropajes amarillos y adornados con un collar de flores. Sri Krishna, apareciendo entre las gopis con su sonriente rostro de loto, parecía exactamente el encantador del corazón de Cupido. Sri Radha y Lalita sirviéndole a ambos lados, él trae los corazones de todos con su dulzura. La misericordia de Sri Nityananda me mostró a Sri Madan Mohan y me dio a Sri Madan Mohan como amo y señor. Recuerden que Madan Mohan, él concedió a alguien tan bajo como yo la posibilidad de ver a Sri Govinda. Las palabras no pueden describir esto, ni es apropiado revelarlo. En un altar hecho de gemas en el principal templo de Vrindavan, en medio de un bosque de árboles de deseos, Sri Govinda, el hijo del rey de Braja, se sienta en un trono de piedras preciosas y manifiesta toda su gloria y su dulzura, fascinando así al mundo entero. A su lado izquierdo están Srimati Radharani y sus amigas personales. Con ellas Sri Govinda disfruta del Rasa Lila y muchos otros pasatiempos. Vale. Vamos a dejar por aquí. Shri Nityananda Ram Ki, Shri Nityananda Prabhu Ki, Gaura Premanande. Preguntas, comentarios, pasatiempos. Sí, bro. Se dice que hay dos encarnaciones de baraja en diferentes manos. Una es de color blanco y otra es de color rojo. Una vez estaba en Mathura con nuestro querido amigo de Darcy, gran devoto, que ya partió de este mundo, y me llevó a un templo que la deidad de Baraja tenía millones y millones de años que fue instalada. Yo después quise ir, pero me perdí. Devoto me llevó, él sabía. ¿En dónde? ¿En Jaipur? No, en Mathura. En Mathura. Una deidad de Baraja que fue instalada en este planeta hace millones y millones de años. Y yo después quise ir y me perdí, no lo encontré. Wow, tenemos que ir a ver esa deidad. Sí, hay dos, una roja y otra blanca. Hay que verla. Mathura, la deidad de Baraja. Ok, cuando vayamos vamos para allá. Millones de años. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Algo sobre el señor Nityananda que quieran decir? Aquí está el Prabhu. ¿Quién? ¿Quién es él? No está levantando la mano. No, claro. Tiene los dedos quebrados y está aireándolos ahí. Ay, ya, ok. Vale. Teóricamente tendría que haber algo de prasad para romper el cada, si tenemos hasta las 11 y tanto para romper el cada. Vale. Entonces, bueno, espero que sea un día glorioso hoy para ustedes también y que puedan leer algo. Ya les digo, el 13º capítulo del
Srimad Bhagavatam pueden leer sobre Varahadev, sobre Varahadev, de Srimad Bhagavatam, pueden leer sobre las glorias de Varahadev, y el quinto capítulo del Chaitanya Charitamrita Adi Lila pueden leer sobre las glorias de Nityananda Prabhupada. Shri Varahadev Bhagavan ki jai.